Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.
Nuestro Dios es bueno, es misericordioso y es siempre fiel. Es una bendición estar con ustedes una vez más para entrar en la palabra, en la bendita palabra del Señor, esa palabra que nos refresca, que nos alimenta y que llama nuestra atención hacia nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente el tema de hoy es milagroso Jesús. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable y al Espíritu Santo que Él sea quien tome el control de esta predicación, de nuestros oídos espirituales, para que escuchemos, para que aprendamos, para que podamos percibir la palabra de Dios, la que Él tiene para tu vida, para mi vida en este día. Te damos gracias, Señor, por este momento hermoso, por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia para bendecir tu nombre, para ser edificados en tu palabra. Permite, Señor, que este tiempo sea ese que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestros espíritus. Así oramos en el nombre de Jesús. Milagroso Jesús. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3. Y vamos a leer una historia que, aunque se narra solamente en esos 10 versos, realmente ocupa todo el capítulo 3 y el capítulo 4, porque es una historia que ocurre prácticamente al inicio de la formación de la iglesia, cuando la iglesia estaba comenzando en Jerusalén, y dice la Escritura que los creyentes y los apóstoles enseñaban, predicaban y hacían señales y milagros en el nombre de Jesús. Y en esta ocasión particular ocurre un milagro que sacudió a la ciudad y que provocó muchas reacciones en los diferentes ámbitos de la ciudad, en las personas, en las autoridades religiosas, y es la sanidad de un hombre que estaba paralítico desde su nacimiento. Y dice a partir del verso 1 en el capítulo 3, cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración a las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Es una historia impresionante. Es una historia de un hombre que, si nosotros pensamos cómo quedó la gente alrededor, dice el verso 10, toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Se había quedado sorprendida la ciudad entera a medida que se enteraba, porque este hombre era un hombre muy conocido. Dice que durante muchos años era llevado a esa puerta a pedir limosna. Y yo quiero que pensemos en un momento cómo esta historia se relaciona con nosotros, cómo esta historia se relaciona con los creyentes, con los no creyentes. ¿Cómo podemos en un mundo en donde se cuestiona todo lo milagroso, donde se cuestiona lo milagroso que viene de parte de Dios y lo milagroso que está enfocado en la palabra de Dios? Porque aquello a que llaman sobrenatural, que no tiene nada que ver con Dios, se le da una entrada muy fácilmente. Sin embargo, nosotros estamos hablando de los milagros que hace Dios, y que los milagros que hace Dios siempre tienen un propósito. Y en esta ocasión queremos ver cuáles son
los propósitos que puede haber en un milagro de Jesús, en el milagroso Jesús. En primer lugar, si pensamos en este hombre tenía toda su vida, había nacido con una parálisis, se describe que era un hombre que más adelante en el capítulo 4, que tenía más de 40 años y que durante toda su vida, toda su infancia, todas sus oportunidades de disfrutar de una vida normal. Ubiquémonos, estamos hablando inclusive del primer siglo de la era cristiana, en donde los avances médicos y toda la ayuda que se puede dar a una persona con estas discapacidades no existía. Y lo único que este hombre tenía para subsistir era mendigar, era pedir limosna. Entonces esto me lleva a mí a pensar por un momento en que este hombre tal vez estaba acostumbrado a pensar, este es mi destino, esta es mi vida, esto es lo que me tocó, no hay nada mejor para mí, no hay una circunstancia que pueda cambiar mi situación, no puedo esperar realmente nada diferente porque este es mi destino. Y ese pensamiento, esa idea, que de por sí es una idea que puede llevarnos a ser fatalistas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, tú has pensado, esta es la vida que me tocó, ya no tengo otra opción, esta es mi situación, y no necesariamente estoy hablando solo de un problema que sea físico, puede ser una situación de vida X, puede ser el lugar donde naciste, si no hubo oportunidades, no hay oportunidades, si la familia donde naciste, una familia donde había la violencia, donde no había valores, donde no se te enseñó a estudiar o a producir una historia de vida relacionada con traumas provocados por algún tipo de abuso o negligencia. Y a medida que uno va creciendo en este tipo de ambiente o en este tipo de circunstancias, a medida que estas circunstancias se van haciendo cada vez más complicadas, uno puede llegar a pensar, ni modo, esto es lo que me tocó, este es mi destino. Hay una palabra que se usa bastante en este tipo de situaciones o de crisis en la vida, y es la palabra resignación. A mí no me gusta mucho esa palabra porque la palabra resignación tiene una connotación negativa. Es decir, yo me resigno porque no tengo otra opción. Yo me resigno porque es lo que me ha tocado en la vida. Yo me resigno porque yo no puedo cambiar lo que está sucediendo, no puedo cambiar mis circunstancias, no puedo cambiar lo que hay alrededor de mí. Entonces yo me resigno. La connotación me hace pensar en una carga emocional negativa, esa sensación de que ni modo, yo me resigno y vivo porque es lo que me ha tocado y trato de salir adelante con la ayuda de los demás, con alguien que me dé una mano, tratando de tener pensamientos bonitos, alegrándome de vez en cuando con algo bueno que pase, pero en el fondo, en mi vida hay una tristeza subyacente, hay una sensación de fracaso permanente. Una persona me decía hace poco, no sé por qué, no importa lo mucho que yo haga, siempre tengo esa sensación de fracaso, como que no llego realmente. Lo peor o una de las peores cosas que puede haber para la mente humana es el sentido negativo de la resignación, el pensar que ya no hay una respuesta, no hay una solución. Este hombre estaba acostumbrado a que lo llevaran y lo depositaran en la puerta del templo, y es contradictorio, ¿no? Esta puerta dice que se llamaba, de entre las diferentes puertas que daban acceso al templo, estaba esta puerta que la describen los historiadores como una puerta hermosísima, hecha de cobre griego, y que cuando le daba el sol, por algunos matices que tenía de oro y de plata, era un espectáculo, era bellísima. Y se llamaba Hermosa, precisamente por esas características. Y dice que lo llevaban allí a este hombre que no tenía esperanza,
que estaba acostumbrado a su destino, que estaba acostumbrado a su vida de dependencia y de alguna manera de soledad. No se dice quién lo cargaba, quién lo ayudaba. No sabemos siquiera si tenía familiares o si había sido abandonado a su suerte por su condición, por su misma condición. Uno puede saber el apoyo que uno tiene en la familia o en los amigos o en el prójimo cuando uno está en una situación crítica de vida, cuando uno está en momentos malos. Dice que en ese momento cuando él estaba allí, dice que Pedro y Juan fueron al templo para participar en la oración de las 3 de la tarde. Y cuando ellos iban entrando, dice que este hombre vio que Pedro estaban por entrar y les pidió dinero. Yo me imagino, cuando uno dice les pidió dinero, uno piensa enseguida en una persona que extiende la mano pidiendo una limosna. Entonces, él se extiende su mano, pide dinero, porque él estaba esperando lo mínimo. O sea, él estaba esperando lo que él estaba acostumbrado a obtener. Él estaba acostumbrado a que las personas de buen corazón, corazón generoso, era estratégico ubicarse en la puerta del templo porque la gente religiosa podía y por la misma ley estaban llamados a socorrer y a dar al que menos tenía, al menos favorecido, al pobre. Entonces era un buen lugar para obtener lo mínimo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos esperado de la vida por lo menos lo mínimo? Aunque sea eso, aunque sea un poquito, me conformo con esto. Yo quiero llamar tu atención para que comiences a pensar que Dios no te mira con una expresión para decirte, a ti te voy a dar lo mínimo. Tú debes esperar lo mínimo. Te debes conformar o resignar de una manera pasiva y negativa a las circunstancias de tu vida porque es lo que te ha tocado. Esa no es la manera como Dios te ve. Esa no es la manera como Dios quiere revelarse a tu vida. Él quiere cambiar aquel pensamiento y aquella sensación, sobre todo en estos tiempos en que lo que se avecina y lo que se anuncia es negativo y se habla de depresión económica y se habla de crisis y se escuchan guerras y rumores de guerras y huracanes y situaciones políticas difíciles y esto ocurre en cumplimiento de la palabra del Señor, pero en medio de estas situaciones en que se cumple la palabra del Señor sigue estando Dios en su trono y nosotros tenemos a un Dios milagroso, a un Dios poderoso, a un Dios que no simplemente te está mirando pedir una limosna para que tú le digas así y él diga, bueno, sí, espera lo mínimo de mí, porque yo te puedo dar lo mínimo. Resígnate a la vida que tienes, resígnate a lo que tienes porque ese es tu destino. Resígnate al diagnóstico que te han dado, resígnate a ese problema genético que vienes cargando en tu salud y que forma parte ya de tu sistema. Entiéndelo, resígnate porque eso es lo que te ha tocado vivir. Esas no fueron las palabras que recibió este hombre de parte de Pedro y de Juan. Él estaba esperando lo mínimo, pero dice el texto bíblico que Juan y Pedro se detuvieron y miraron a este hombre fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. O sea, llamó su atención. Dios tiene maneras de llamar nuestra atención. Dios quiere llamar nuestra atención. Él le dice, míranos. Yo me imagino a este hombre acostumbrado a pedir ya de por sí una situación interminable de muchos años. Me imagino que había recibido de todo tipo de respuestas buenas, respuestas malas, indiferencia, tal vez burlas. El ser humano ha sido ser humano desde siempre y esto no sería una novedad. Y me imagino que inclusive podía él sentir vergüenza de su condición, vergüenza de ser un hombre que no pudiera ser productivo, que no pudiera aportar
para sí mismo, ni siquiera para sí mismo, para la sociedad en que vivía. No podía hacer como otros hombres que tenían sus familias, tal vez sus casas, tal vez su barquito para pescar, todos los oficios que había en ese tiempo. Él no podía. Yo me imagino que eso también le llenaba de vergüenza. ¿Cuántas veces tu historia personal te ha llenado de vergüenza? ¿Cuántas veces lo que has vivido o lo que pasaste en tu familia o cosas que tú hiciste, cosas que hicimos, que hemos hecho, que están en nuestra historia personal, que generan en nosotros una limitante, una limitación, un sentimiento de pena, de vergüenza, de culpa, de pensar que pudo haber sido diferente, pero no lo es? Y esto es esta sensación de no levantar la mirada. Me gusta mucho el Salmo cuando dice, Dios levanta tu cabeza, Él es tu gloria. Porque y esto lo uso mucho cuando predico, esta imagen del Señor, cuando uno habla que el Señor levanta nuestra cabeza, es esta sensación de poder caminar con la cabeza en alto, tiene que ver con la dignidad. Tiene que ver con la seguridad, con la confianza, con el saber que soy libre, con el saber que tengo paz, con el saber que nadie me puede acusar independientemente de mi historia pasada, porque hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. El apóstol lo mira y le dice, míranos, llama su atención. Dios quiere llamar tu atención, porque tal vez tu atención está enfocada en tus problemas personales, en esa situación, en lo que se anuncia para el futuro y no estás pensando o mirando aquello que Dios puede hacer en tu vida. A veces nuestra mirada hacia abajo lo que denota es que estamos mirando hacia adentro. Es bueno hacer introspección, es bueno el autoanálisis, es bueno el pensar, reflexionar en qué estamos haciendo, en por qué lo estamos haciendo, en qué sentimos, por qué sentimos, pero nuestra vida no puede concentrarse en que yo estoy mirando hacia adentro y solo estoy mirando hacia mí, a lo que hice, a lo que pensé, a lo que no hice, a lo que no logré, porque uno de los elementos más peligrosos en la vida humana es cuando por causa de los fracasos o relaciones fallidas, uno mirando hacia adentro puede desarrollar rencores y raíces de amargura. Y la Biblia dice que las raíces de amargura crecen como las raíces y contaminan lo que está a su alrededor. El apóstol llama la atención de este hombre para que se enfocara, para que mirara lo que él le iba a decir. Probablemente el hombre se emocionó. Dice que el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Porque tal vez le llamó la atención el hecho de que le dijera, míranos. Y wow, lo voy a mirar porque seguramente me va a dar algo bueno, ¿no? Yo estoy esperando que me des dinero para la próxima comida, para lo próximo que sigue. Yo estoy esperando lo mínimo. Estoy esperando lo mínimo porque esta es mi historia y este es mi destino. Entonces yo estoy esperando que me des lo mínimo. Y él pone la atención en los discípulos y Pedro lo mira y le dice, cuando estaba ansioso dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo ni plata ni oro para ti. Imagínense la decepción. ¡Qué decepción! Si su meta de vida, lo que él podía esperar en ese momento eran unas monedas. Era lo que él estaba acostumbrado a recibir. Probablemente a estas alturas de su vida había llegado a conformarse con que esto es lo que me merezco o este es mi destino o no hay otra opción para mí, estoy esperando lo mínimo. Este hombre me llama mi atención, me dice, míranos, yo lo miro, estoy esperando ansioso para ver cuánto me va a dar y lo primero que me dice es, no tengo dinero para darte. Es una gran decepción, porque aquí comenzamos nosotros a percibir algo diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, o más bien cuando Dios se acerca a nosotros, dice Pablo, cuando somos conocidos por Dios, cuando Dios se acerca a nosotros, Él no quiere necesariamente darnos lo que nosotros estamos esperando como mínimo, ni siquiera lo que nosotros queremos.
A veces nos acercamos a Dios pensando, yo quiero esto porque esto es lo que necesito y esto es lo que estoy esperando de parte de Dios. Pero realmente Dios, lo primero que quiere que nosotros entendamos es que Él no está para satisfacer nuestros deseos conforme a lo que nosotros pensamos que nuestros deseos son lo mejor que nosotros podemos obtener. Dios quiere acercarse a nosotros para que nosotros entendamos que Él puede realmente saciar nuestra necesidad, aquella que es la necesidad real en tu vida y en mi vida. Por eso el apóstol lo mira y comienza diciéndole, no tengo plata, no tengo oro. Y hace una pausa. Y esto me lleva a mí a pensar, ¿qué tienes para dar? El apóstol le dice, no tengo plata, no tengo oro. Dice, para ti, pero te daré lo que tengo. Te daré lo que tengo. Pedro no tenía dinero, Juan no tenía dinero. Y se lo aclaran a este hombre lisiado. Pero Pedro tenía algo que era más que el dinero. Y él le dice, yo lo que tengo para ti es otra cosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¡Wow! Son los momentos en los que Dios excede nuestras expectativas. Son los momentos en los que Dios va más allá de lo que nosotros podemos pedir, entender, pensar, ni siquiera sospechar que Dios puede hacer en nosotros. Pero aquí, antes de entrar al milagro en sí, me llama la atención esa pregunta, ¿qué tienes para dar? Pedro y Juan pudieron acercarse a este hombre, pudieron ministrar a este hombre, y Pedro tuvo la fe, la convicción para decirle, yo no tengo lo que tú estás esperando, pero yo tengo algo mejor. Y lo que tenía Pedro era la convicción y la fe de que había poder en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Pedro pudo tener esa convicción? ¿Por qué Pedro tenía para dar y ser el medio o el instrumento a través del cual Dios pudiera hacer un milagro en la vida de este hombre sin esperanzas? Porque Pedro tenía una relación personal con Dios y Pedro vivía su fe y Pedro conocía a Dios y Pedro conocía el poder de Jesucristo y Pedro había experimentado la llenura del Espíritu Santo y sabía que la palabra de Dios se iba a cumplir porque había poder en el nombre de Jesús, el Jesús que él conocía. No se trata, hay muchas personas que piensan que con solo repetir el nombre de Jesús o hacer una oración casi mística o mágica donde mencionan a Jesús y mencionan a otras personas o hacen rituales y dicen como que si esto es una fórmula para que cualquiera pueda usar y obtener cosas de parte de Dios. No se trata de esto. Para que uno pueda ser instrumento en las manos de Dios y hablar en nombre de Dios y utilizar el nombre de Dios y ver resultados, uno tiene que estar conectado a la fuente de poder que es Jesucristo. Uno tiene que tener una relación personal. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Tú quieres orar por los tuyos? ¿Tú quieres bendecir a los tuyos? ¿Tú quieres enseñar la palabra del Señor? ¿Tú quieres ver en tu vida cambios que realmente sean transformaciones duraderas, permanentes? Tienes que estar conectado al poder del nombre de Jesús. Tienes que tener una relación personal con Él. Tiene que haber una relación en donde haya un fluir, donde tú conoces la palabra y sepas y conozcas cuál es la voluntad de Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Esto fue lo que hizo la diferencia en este momento tan especial en la vida de este hombre que no tenía nada para recibir más que unas monedas. Pero Pedro le dice, yo no tengo dinero, no tengo lo que tú esperas, yo tengo algo mejor. Yo quiero que tú puedas creer eso en esta mañana. Que Dios no tiene para ti solo el mínimo que tú esperas.
ni siquiera pensando en dinero o en riquezas. Hay personas que limitan su relación con Dios a pensar que es que Dios me va a dar dinero y voy a ser próspero y voy a tener una casa y voy a tener un carro y voy a tener comida y voy a tener y tienen una mirada tan limitada acerca de quién es Dios, acerca de lo que Dios puede hacer, acerca de lo que Dios quiere realmente llenar, saciar, transformar en nuestras vidas, en lo que significa la redención, la comunión con nuestro Dios. ¿Qué tienes para dar? Vas a dar lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu espíritu. Y por eso Pedro, con esta fe, la fe no fue del paralítico, no fue del hombre lisiado, la fe estaba en los apóstoles, ellos que tenían una relación personal. Y es importante, ellos les dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Más adelante, en el capítulo 4, vamos a leer que las autoridades cuestionaron a los apóstoles y le dijeron, ustedes, ¿con qué poder o en qué nombre ustedes hicieron este milagro? Porque dice que el hombre, en cuanto Pedro le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, levántate y camina, dice que Pedro lo toma de su mano derecha y lo va levantando y enseguida comienzan los músculos, los huesos de este hombre a fortalecerse y comienza él a hacer lo que nunca había hecho en su vida. Comienza a sentir que él tiene la fuerza para ponerse de pie y comenzar a caminar. Un milagro maravilloso del Señor. Y les decía, cuando las autoridades enfrentan a Pedro y a Juan acerca de este milagro, él les dice que hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y qué interesante que ellos hacen énfasis en Jesús de Nazaret. Jesús había nacido en Belén, había crecido en Nazaret, pero dentro del mundo, del tiempo de Jesús, una de las frases que se usaban, y la vamos a encontrar en los evangelios, era que Nazaret era un pueblo que no tenía fama por sus grandes virtudes o sus grandes personajes o las cosas buenas que salían de allí, porque llegaban a decir, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Y por eso el énfasis tan interesante que hace Pedro en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese que ustedes pensaron que de allí nada bueno podía salir, Él es quien tiene el poder para hacer milagros, porque Él es Dios, el Hijo de Dios, que murió y resucitó y venció a la muerte y que tiene poder sobre todas las cosas. Ese que ustedes despreciaron, ese que ustedes pensaron que nada bueno podía venir de Él, en ese nombre hay poder. Y esto nos lleva a un siguiente punto. El milagro lo hace Dios. Dice que este hombre se levantó y comenzó a caminar y toda la gente alrededor quedaron sorprendidos. Todos quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿qué pasó aquí? Este hombre lo conocemos. Este hombre toda su vida ha sido una persona paralítica que no podía caminar, no podía movilizarse sin ayuda de otros. Entonces, enseguida el poder testificar y entender que los milagros los hace Dios. ¿Por qué eso es bueno saberlo? ¿Por qué eso es bueno recordarlo? Porque otra vez, ¿cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que te paraliza? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué es aquello que es imposible para que puedas resolver? Pues en este día quiero decirte que para Dios nada es imposible, que Dios es quien hace los milagros, que es Jesucristo el poderoso, el que puede venir a tu vida, acercarse a tu vida y transformar aquello que tú pensabas que no tenía remedio. Él puede sanar tu enfermedad, Él puede cambiar tus circunstancias, Él puede enseñarte a vivir de otra manera, Él puede sanar tus adicciones, Él puede sacarte del lodo cenagoso de la desesperación, porque poderoso es Dios, más abundantemente poderoso de lo que nosotros siquiera podemos entender o imaginar. Que en este día para ti la palabra de fe sea: Señor, yo
creo en ti, yo creo en que tú eres Dios milagroso. Yo creo que no fue Pedro el que hizo el milagro. Pedro fue el instrumento para hacer el milagro. Juan fue el instrumento para estar allí juntos y atender la necesidad real de este hombre, pero que no se nos olvide que el milagro lo hace Dios. Por eso hoy acércate a Dios con fe, con confianza. Dile, Señor, tú haces los milagros. Tú eres el que puede cambiar mi circunstancia. Tú eres quien puede hacer que lo que no se podía hacer, aquello que yo había perdido la esperanza. Por eso es que no podemos vivir. Una vez que conocemos al Señor, no podemos seguir cargando ideas como esto no tiene remedio, este es mi destino, yo nací para esto, ya nada lo puede cambiar. Yo soy una persona que tiende a fracasar, yo soy una persona, soy así, esa es la herencia de mi familia, esto viene en mi familia y tenemos muchas razones, muchas justificaciones, muchas excusas para sentir que no hay esperanza, que no hay forma para cambiar, que nuestras verdaderas necesidades no pueden ser satisfechas y nos comenzamos a conformar con lo mínimo, esperando lo mínimo de parte de Dios o lo mínimo de parte de la vida. Pero realmente cuando Dios te mira y cuando Dios te llama y te dice, mírame, mírame, no lo hace para que tu atención esté esperando lo mínimo. A ver cuánto poquito o qué me da Dios para hoy. Aquel problema que para ti parece insalvable, que no tiene una forma de resolverse, que no hay opción para ti. Y tú ponle nombre, tú conoces cuál es esa situación. Puede ser un matrimonio, puede ser una relación, puede ser un matrimonio de años, que tú pienses, ya esto es así, ya no tiene ningún remedio, me tengo que conformar con este tipo de vida. Puede ser una condición médica y que digas, bueno, es que este es el diagnóstico, ya no hay nada que hacer, sino conformarnos y adecuarnos a este problema. Puede ser una vida con crisis emocionales y que tú puedas decir, bueno, es que realmente eso está en mi estructura de personalidad, porque de repente hasta psicólogos nos volvemos. Eso está en mi estructura, entonces eso realmente no va a cambiar, porque la estructura de personalidad no cambia. Y debemos recordar que para Dios nada es imposible. Tú ponle el nombre a tu problema, tú ponle el nombre a tu necesidad, tú ponle el nombre, pero no te quedes en la necesidad que tú piensas que es la básica. Dile, Señor, actúa en la verdadera necesidad, porque quien sabe lo que realmente necesitamos es nuestro Dios. Fíjense, terminando con este tema, dice que cuando el hombre se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y esto me lleva a un último punto. Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, hay un propósito. Los milagros de Dios, las acciones de Dios en nuestra vida tienen un propósito. Que no se nos olvide. A veces nosotros podemos esperar mucho tiempo para una respuesta de parte de Dios. A veces el tiempo pasa y uno dice, ¿será que Dios no va a actuar? ¿Será que Dios no me va a escuchar? Sí, Dios te va a escuchar y Dios va a actuar en su tiempo, porque lo va a hacer con un propósito. Y aun cuando nosotros a veces no entendemos la demora o la espera, o nos sorprende la rapidez, porque a veces es como con este hombre, que la sanidad fue inmediata. A veces la respuesta de Dios para tu vida va a ser inmediata, el resultado va a ser inmediato. Hay otras ocasiones en que vas a ver un resultado progresivo, pero independientemente de cómo sea la respuesta de Dios en tu vida, debes entender algo, hay un propósito para ello. Hay un propósito por el cual Dios te sana, por el cual Dios te libera, por el cual Dios te perdona, por el cual Dios restaura tu relación, por el cual Dios abre puertas en trabajos donde tú pensabas que no se iba a abrir puertas. Hay propósito. En primer lugar, el primer propósito es que tú alabes a Dios. Este hombre dice que comenzó a saltar. Imagínense la emoción de este hombre cuando Dios, y esto me lleva a una reflexión,
Los milagros de Dios en nuestras vidas no pueden pasar desapercibidos. Tiene que haber una expresión de alegría, de gratitud, de alabanza. Este hombre comenzó a alabar a Dios. No te quedes callado, no te quedes callada cuando Dios actúa en tu vida. Uno de los propósitos es para que tú alabes a Dios, para que reconozcas que todo lo que tienes, que todo lo que has logrado, que ese milagro, que esa situación, ese cambio vino porque Dios lo actuó, porque fue Dios quien lo hizo. Entonces, cuando nosotros vemos que este hombre comienza a alabar a Dios, dice que la gente se dio cuenta y comenzaron a asombrarse y a decir: no eres, ¿cómo ha pasado esto? Llevaron a los apóstoles a dar al concilio para preguntarles por qué había sucedido, cómo había sucedido esta situación. Y dice que Pedro comenzó a predicar y comenzó a hablar acerca de la obra de Jesús, de los milagros de Jesús, y dice que por causa de ese milagro y de la predicación de Pedro, ese día se añadieron, se convirtieron, conocieron al Señor, entregaron su vida al Señor como 5,000 personas. Todo comenzó con un hombre sin esperanzas. ¿Cuál fue el resultado macro? Que más de 5,000 personas conocieron a Dios por el milagro que se había dado en la vida de este hombre. Los milagros de Dios tienen propósito. No te quedes callado. La gente necesita conocer a Dios y necesita tener esperanza y necesita conocer el plan de salvación que ha dado nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de Nazaret. Entonces nosotros nos encontramos con esta historia de un hombre sin esperanza, de un hombre al cual Dios encuentra por medio de los apóstoles y que ellos le dicen: míranos, cambia, levanta, pon atención, porque Dios puede darte. Ellos pudieron conseguir, como hizo Jesús, que sacó una moneda de la boca de un pez. Ellos pudieron hacer ese tipo de milagro. Pero ellos sabían que la necesidad real no era el satisfacer el hambre temporal de este hombre, era la sanidad completa, para que, habiendo pasado por lo menos la mitad de su vida, él pudiera tener esperanza de una vida productiva. Nunca es tarde. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tú pienses que ya se perdió, no importa lo que tú consideres que ya no puedes rescatar. No, Dios todo lo puede hacer nuevo y Dios puede poner delante de ti un nuevo caminar, una nueva vida, una esperanza y sobre todo esperanza de redención y vida eterna. Cuando Dios haga un milagro en tu vida, no te calles, alábale, pero además comparte con la gente alrededor tuyo, porque el propósito de Dios es que la gente sea salva, que todo el mundo conozca a Jesucristo y que la gente en todo el mundo pueda reconocer que Dios es Dios, que nada es imposible para Él y que nosotros hoy, en este tiempo, en esta generación, todavía adoramos al milagroso Jesús. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Quiero pedirte, Señor, Espíritu Santo, que tu palabra llegue a donde tiene que llegar, a nuestro espíritu. Que sea una palabra, que no solamente sea una palabra interesante o una palabra bonita o una palabra buena, sino que sea una palabra poderosa. Que tu Espíritu Santo pueda traer fe, convicción, remover, hacer milagros en nuestras vidas, para que así podamos alabar tu nombre y también muchos otros vengan a tu conocimiento y sean salvos y tengan esperanza. Así oramos, Señor, en el nombre de nuestro milagroso Señor Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Soy la pastora Erika Harris de CCI Panamá. Hasta la próxima.